El estudio laboral Work Monitor reveló que el 71% de los hombres son más ambiciosos que las mujeres. Esto es solo uno de los datos que queremos desmenuzar junto a Isaías Sharon, psicólogo y experto en recursos humanos. Isaías, muchas gracias por estar acá en Emol ¿Cómo TV. estás, Andrea? Un placer estar aquí contigo. Un placer, y queremos preguntar cosas que son bastante relevantes sobre el mercado laboral nacional, tanto en el tema de género, las edades, pero puntualmente este 71% de que los hombres aspiran a un ascenso Sí. versus una bastante 56. baja, un 56% de Así las es. mujeres. ¿Por qué se debe esa cifra? Sí, bueno, cuando uno desmenuza el estudio, uno encuentra que este 71% y el 56% de las mujeres es en el rango entre 18 y 24 años, ¿ya? Ahí encontramos una explicación importante de este porcentaje, porque los profesionales cuando comienzan su etapa laboral, obviamente tienen más deseos de poder ir subiendo más rápidamente, sobre todo las nuevas generaciones que hay una cultura, digamos, de poder llegar muy rápidamente a cargos superiores, aumentar su renta y poder tener una proyección de carrera mucho más rápida que lo que se estilaba anteriormente, al menos en términos de las expectativas. Claro, y puntualmente, claro, ese rango etario también juega, además del género, un rol bastante central, porque tú bien mencionabas, son los jóvenes que están entrando al mercado laboral los que tienen esta aspiración que a veces es mucho más vertical. Así es, o sea, si englosamos los primeros tramos de edad, entre 18 y 24, encontramos que sobre el 70% quiere un ascenso. Cuando vamos a los tramos superiores, sobre los 55 años, encontramos que este número baja hasta el 35%. Entonces, claramente tiene que ver con un tema de momento vital, de plan de carrera, donde uno, cuando está recién empezando su vida laboral, además sus proyectos familiares, se va calzando con ciertas edades donde uno ya empieza a tener otros proyectos personales, espera crecer más rápidamente que cuando ya ha tenido una trayectoria y la expectativa laboral es menor. Y esa trayectoria hace que esta búsqueda, digamos, de un ascenso vaya disminuyendo con el tiempo. Exacto, exacto. Entonces, la expectativa entre los tramos superiores, sobre los 35, sobre los 45 y sobre los 55, que son los cortes que ha hecho esta encuesta en Chile, muestra cómo va bajando desde este 75%, pasando por un 65% en el tramo de los treintañeros, digamos, hasta los 40, y bajando, como te decía anteriormente, hasta un 35% en edades de 55 años hacia arriba, donde claramente las expectativas laborales son otras, sobre todo con el contexto del mercado laboral en el que estamos hoy día. Y Isaías, y sobre el caso puntual del género, del tema de la relación o también las diferencias que existen entre expectativa laboral o ascenso entre las mujeres y los hombres, ¿a qué se debe esa diferencia? ¿Cuáles son las aspiraciones de hoy de las mujeres? Mira, hay varias cosas. Primero, esta aspiración de las mujeres ha ido subiendo con el tiempo, porque la inserción laboral ha aumentado también en las últimas décadas de la mujer en el mundo del trabajo. Entonces, cada vez son más las mujeres que aspiran a tener ascenso y a hacer plan de carrera, y de hecho se espera que en los próximos años, con el ingreso de la generación millennials al mundo laboral, este porcentaje siga creciendo, ¿ya? Ahora bien, ¿por qué vemos esta diferencia? Son varias las cosas que nos pueden explicar este dato. Por un lado, tiene que ver con ciertos incentivos que son distintos. Muchas veces las mujeres favorecen ciertos beneficios de, por ejemplo, flexibilidad horaria para compatibilizar trabajo y familia, que los hombres no, porque precisamente las mujeres están asumiendo todavía en mayor medida ese rol de la crianza de los niños, del cuidado del hogar y las labores también domésticas, ¿no? Y por otro lado, uno lo que encuentra ahí es que históricamente el rol social también del hombre tiene que ver con la capacidad de generación de recursos. Si uno lo pone en términos históricos, antes era cazar animales para traerlos a la tribu, digamos, y hoy día sigue siendo la misma lógica en términos de que su rol social también tiene que ver con estatus, con generación de ingresos, y por lo tanto el deseo de seguir creciendo profesionalmente, tener posiciones más atractivas y ganar más recursos sigue estando dentro de las prioridades profesionales de los hombres. ¿Es una sociedad machista la chilena? Es una sociedad machista, la latinoamericana en general, la chilena no está exento de eso, y todavía nos queda mucho en esa línea, no solamente desde el punto de vista de género, sino que también desde los derechos sociales, desde la estructura del trabajo, desde los mismos incentivos que tienen las empresas para hombres y mujeres en las diferentes etapas de la vida. Esto nosotros lo estamos mirando desde la aspiración particular y propia de cada persona, pero mirado desde el punto de vista del mercado y de la oferta laboral. Si una empresa tiene la misma opción de contratar un hombre o una mujer por el mismo cargo, ¿a quién elige en definitiva? Depende mucho del rubro, la verdad. Hay rubros que prefieren a priori, digamos, mujeres, no solamente por un tema de calidad de servicio, por ejemplo, áreas de servicio tienen muchas más mujeres que hombres trabajando ahí, sino que también por que hoy día todavía las mujeres ganan menos que los hombres al mismo cargo. Entonces, sobre todo en un momento de contracción, muchas empresas prefieren todavía elegir mujeres por esa razón.
Y también porque hay temas de calidad de atención y compromiso. Se ha visto en otros estudios del mercado laboral que las mujeres son más productivas que los hombres, tienen mejor compromiso laboral y usualmente cuidan más los trabajos y tienen menos rotación que los hombres en los mismos cargos. Y eso también lo podemos mezclar con este dato, porque en tanto el hombre está buscando un ascenso más rápido, está pensando en cambiarse de trabajo más rápidamente, que la mujer que prefiere cierta estabilidad y ciertas condiciones que le permitan proyectarse en el tiempo más que estar creciendo cada año. Y a pesar de todos estos beneficios, digamos, la mujer sigue ganando menos en esta brecha que existe actualmente en el mercado chileno también. Así es, que no tiene ninguna explicación del punto de vista ni lógico, ni práctico, ni de productividad, sino que sigue bajo lo que conversábamos recién con un tema cultural de que el trabajo femenino todavía está en un estatus menor, cuando todos los estudios muestran que en realidad es una ventaja productiva incluso contar con más mujeres en el trabajo. Isaías, como experto, vámonos al punto de la satisfacción laboral. Hoy en día, ¿las personas están contentas en su trabajo? ¿Cómo se ve eso representado finalmente en los resultados que se entregan? Sí, según esta encuesta que estamos conversando hoy día, sobre el 64% de los encuestados señala que le gusta su trabajo, ¿okay? O que está conforme con su trabajo, que es un porcentaje que es interesante porque años atrás el porcentaje era distinto, era mayor la insatisfacción que la satisfacción, y esto ha ido cambiando en los últimos años, precisamente porque las empresas hoy día están cada vez más preocupadas de el tema del clima laboral, de las posibilidades de desarrollo dentro de la empresa, porque la rotación ha aumentado mucho, la retención de talento es muy difícil hoy día, y por lo tanto parte de la competitividad, la capacidad de desarrollo y productividad de las compañías pasa por su capacidad de retención. Entonces, ese es un dato interesante. Ahora, cuando uno lo compara en términos, por ejemplo, continentales, todavía estamos lejos. México, que es el número uno en esto, tiene 85% de satisfacción en el trabajo, nosotros estamos en el 65, 67%, por lo tanto todavía hay mucho que hacer ahí. Y lo otro que hay que desglosar es qué tipo de trabajo, porque también tenemos en Chile un mercado laboral que está muy segmentado, que es reflejo también de una segmentación social que hoy día vemos de manera transversal, y que por lo tanto afecta, y hay trabajos de muy mala calidad todavía, y hay un compromiso de lo público y de lo privado en poder hacer cosas al respecto. Y sobre el punto del empleo, la actual situación que estamos pasando con una cifra de desempleo bastante elevada, cercana al 7%, es una situación bastante compleja, sí. Este 7% aproximado. ¿Qué pasa hoy en día desde el punto de vista de la mirada del empleo, de cómo se está generando el empleo, que también es muy bajo? ¿Qué pasa hoy en día en la situación del país? Sí, bueno, hay varios factores que se han mezclado en el caso de Chile. Claramente el tema del precio del cobre ha golpeado fuertemente la economía, los temas políticos y las reformas han golpeado muy fuertemente la inversión y el empleo. Y cuando uno revisa los números y ve el mundo laboral en términos de cifras concretas, uno lo que encuentra es que hoy día no es un problema netamente de mercado laboral, sino que más bien de incertidumbre del mercado laboral. Y por lo tanto, bajo todo este contexto de reformas, de incertidumbre social, de incertidumbre política, lo que ha pasado es que las empresas han preferido detener muchos proyectos de inversión. Eso ha repercutido obviamente en las cantidades de puestos de trabajo que hay a disposición. Entonces, lo que tenemos hoy día es una situación bastante compleja, porque lo que se ha perdido es la confianza de todas las partes en el contexto no solamente del trabajo, sino que social, que tiene un impacto en la vida concreta de las personas que trabajamos día a día, no solamente en términos de la capacidad de ascensos que habla de plan de carrera que habla esta encuesta, sino que también de remuneraciones y de posibilidades reales de trabajo. Entonces hay un tema ahí que probablemente tiene un impacto muy directo desde los temas más políticos, que ha pegado muy fuertemente en el mercado laboral, pero no porque no haya necesidad de empleo o porque las empresas no estén en procesos todavía de crecimiento, muchas de ellas, sino que porque hay mucha incertidumbre en el ambiente y por lo tanto todos prefieren esperar a que pase este momento y ver qué se hace. Y en este momento, dentro de este contexto en el que nos encontramos, ¿hay algunas claves para poder lograr un buen ascenso? Mira, hay un tema bien interesante porque en general, cuando uno mira el mercado del trabajo, los profesionales, sobre todo en Chile, son profesionales en general que están muy desafectados con el trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Hay poca cultura de cuidar el empleo, ¿sí? Y por lo tanto, eso también afecta la capacidad de retención, la capacidad de plan de carrera y abre una brecha enorme de posibilidad de la gente que quiere y aspira a ascenso en términos de compromiso con la organización, aporte de valor concreto. Muchas veces las personas dicen, mira, si yo hago lo que tengo que hacer y cumplo, estoy, como diríamos, al otro lado, ¿sí? Y la verdad que hoy día la lógica debería ser diferente de
cuál es mi diferencial, cuál es el talento que yo tengo que puedo aportar a la organización y que puede generar un valor agregado para poder entonces ser un muy buen candidato o muy buena candidata a nuevos puestos y nuevos desafíos, y no solamente quedarme en que tienen que venir a ofrecerme una nueva posición o que la estructura y la organización tiene que promover la sucesión directa, sino que qué es lo que voy a hacer yo para ser un muy buen candidato, muy atractivo candidato y candidata a un nuevo cargo y un nuevo puesto laboral. Nunca perder ese interés de buscar cosas y de poder rendir más también. Y poder dar un poquito más. Hoy día estamos en una situación donde hay mucha mezquindad laboral en términos de, bueno, si tú no me mejoras una condición, entonces yo no te doy más de mí, en fin, y es precisamente esa situación la que hace que el mercado laboral y el capital humano baje de nivel y que se pierdan estas posibilidades a los buenos elementos de poder entregar un poco más y poder seguir creciendo en la compañía haciendo aportes concretos, tanto en términos de clima, de relación, de resolución, como también de productividad. Muchas gracias, Isaías Sharon, por venir acá a conversar en EMOL TV sobre este interesante estudio. Encantado, Andrea. Placer. Ustedes sigan informándose en EMOL TV y también en emol.com.